Relatos de la verdad. R216. La verdad es concreta. En cierta ocasión, un monje le dijo a Fuketsu: una vez te oí decir algo que me desconcertó, a saber, que la verdad puede ser comunicada sin hablar y sin guardar silencio. ¿Querrías explicármelo? Y Fuketsu respondió: cuando yo era un muchacho y vivía en el sur de China, como cantaban los pájaros entre las flores en primavera. Pienso, luego soy inconsciente. En el momento de pensar habitó en el mundo irreal de la abstracción o del pasado o del futuro. R217. Una rana que siempre había vivido en un pozo se sorprendió un día al ver allí a otra rana. ¿De dónde has venido?, le preguntó. Del mar. Allí es donde vivo, respondió la otra. ¿Y cómo es el mar? ¿Es tan grande como mi pozo? La rana del mar soltó una carcajada y dijo: no hay comparación. La rana del pozo fingía estar interesada en lo que su visitante tenía que decir acerca del mar, pero en su interior pensaba: de todas las ranas embusteras que he conocido en mi vida, esta es, sin duda, la mayor de todas. Y la más cínica. ¿Cómo hablarle del océano a una rana de pozo, o de la realidad a un ideólogo? R218. La verdad es algo que, en realidad, haces tú. Un día le dijeron los discípulos a Baal Sem: dinos, querido rabino, ¿cómo hemos de servir a Dios? Y él respondió: ¿cómo voy a saberlo yo? Y a continuación les contó la siguiente historia: un rey tenía dos amigos que resultaron ser culpables de un crimen y fueron condenados a muerte. Y, a pesar de que los amaba, el rey no se atrevió a concederles abiertamente el indulto, por temor a dar un mal ejemplo al pueblo. De modo que decidió que se tendiera una cuerda de un lado a otro de un profundo abismo y que cada uno de los dos hombres tratara de pasar por ella. Quien lo consiguiera obtendría la libertad, y quien cayera abajo encontraría la muerte. El primero de los dos consiguió atravesar sin mayores problemas. El otro, entonces, le gritó desde el otro lado: amigo, dime cómo lo has hecho. Y el primero le respondió: ¿y cómo voy a saberlo? Lo único que he hecho ha sido que, cuando me escoraba hacia un lado, trataba de inclinarme hacia el lado contrario. No aprendas a montar en bicicleta en un aula. R218a. Un hombre le pidió a Bayazid que lo aceptara como discípulo. Si lo que buscas es la verdad, le dijo Bayazid, hay una serie de requisitos que respetar y unos deberes que cumplir. ¿Y cuáles son? Tendrás que acarrear agua, cortar leña, limpiar y cocinar. Estoy buscando la verdad, no un empleo, dijo el hombre, a la vez que se marchaba. R218b. Poco después de que muriera el rabino Moxe, preguntó a uno de los discípulos de el rabino: Mendel de Katic, ¿qué era lo que tu maestro concedía mayor importancia? El discípulo, tras reflexionar durante unos momentos, respondió: a lo que estuviera haciendo en ese momento. R219. La verdad se expresa mejor en el silencio. Bodhidharma, considerado como el primer patriarca zen, fue el hombre que llevó el budismo de la India a China en el siglo VI. Cuando decidió regresar a su patria, reunió en torno a sí a sus discípulos chinos, con el fin de nombrar a quién debía sucederle. Para ello sometió a prueba sus poderes de percepción, haciendo a cada uno de ellos la misma pregunta: ¿qué es la verdad? Respondió Dofuku: la verdad es lo que está más allá de la afirmación y la negación. Y le dijo: Bodhidharma, tú tienes mi misma piel. La devota Soji respondió: la verdad es como la visión que tuvo Anand del país de Buda, una visión que duró un instante y perduró para siempre. Y le dijo Bodhidharma: tú tienes mi misma carne. Respondió Doiku: los cuatro elementos, viento, agua, tierra y fuego, están vacíos. La verdad es nada. Y le dijo Bodhidharma: tú tienes mis mismos huesos. Finalmente, el maestro miró a Ika, que hizo una profunda reverencia, sonrió y se quedó en silencio. Y le dijo Bodhidharma: tú tienes mi misma médula. R219a. El quinto patriarca Zen, Un-jun, escogió a Ui-nen, de entre 500 monjes, como su sucesor. Cuando le preguntaron por qué había hecho semejante elección, Un-jun dijo: los otros 499 han demostrado una perfecta comprensión del budismo. Ui-nen es el único que no ha comprendido nada en absoluto. Es el tipo de hombre que se sale de lo corriente. Por eso ha caído sobre el manto de la auténtica transmisión. R220. La verdad.
Y exige lo que constituye el más formidable logro del espíritu humano, una mente abierta. Cuenta la historia que, cuando Nuevo México entró a formar parte de los Estados Unidos y se celebró en el nuevo estado el primer proceso judicial, el juez que presidía la sesión había sido cowboy y había luchado encarnizadamente contra los indios. El juez ocupó su asiento en el tribunal y la sesión dio comienzo. Al procesado se le acusaba de haber robado un caballo. Se dio lectura a la acusación y se oyó al demandante y a sus testigos. Tras de lo cual, el abogado defensor se puso en pie y dijo: «Ahora, señoría, quisiera ofrecer yo la versión de mi defendido». Y dijo el juez: «Siéntese». «Eso no será necesario, porque no haría más que confundir al jurado. Si tienes un reloj, sabes qué hora es. Si tienes dos relojes, nunca estarás seguro». R. 220a. La verdad. Y un corazón audaz. Alguien llamaba insistentemente al corazón del buscador. «¿Quién es?», preguntó asustado, el pobre. «Soy yo, la verdad», fue la respuesta. «No seas ridículo», dijo el buscador. «La verdad habla en el silencio». Aquello, efectivamente, hizo que cesaran los golpes, para alivio del buscador. Lo que él no sabía es que los golpes eran producidos por los tremendos latidos de su corazón. La verdad que nos libera es casi siempre la verdad que preferiríamos no oír. Por eso, cuando decimos que algo no es verdad, lo que demasiado a menudo queremos decir es que no nos gusta.